Muy buenas y bienvenidos al quinto capítulo de Balears en Joc, y hoy nos acompaña Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un placer. ¿Cómo empieza tu historia en el fútbol? Bueno, mi historia es un tanto peculiar. Yo siempre me ha gustado el fútbol, de pequeño jugaba en el colegio y yo me guiaba por el color de las camisetas y mi tío fue el primero que le pregunté que el Baleares de qué color iba. Me dice azul y blanco. Y dice, venga, pues llévame. Y fuimos, y en esa época yo no hice escoleta. No es como ahora que el fútbol ha ido evolucionando y la escoleta es lo primero que los niños se apuntan, ¿no? Y yo pasé ya directamente a fútbol 7 y se ve que encajé bastante bien y hasta hice 2 años de fútbol 7 y un año de alevín con el Baleares. Ahí en el campo, en el anexo de donde está ahora el campo de Betanca, pues ahí jugábamos, campo de tierra. ¿Y cómo recuerdas tus primeros años en el fútbol, primero en el Baleares y luego en el Mallorca? Bueno, todos los recuerdos son agradables. De pequeño es verdad que hice un muy buen grupo. Es más, tengo relación con gente de cuando yo jugaba en el Mallorca y en el Baleares, y eso son cosas muy bonitas, ¿no? Porque al final crecemos, cada uno va por su lado, sus trabajos, sus familias, y tener ese contacto también es muy bonito. Y yo terminé mi año de alevines, porque antiguamente jugabas en alevín en campo grande, no es como ahora, que es como fútbol 7. Y fue todo muy, muy gracioso porque jugábamos un Mallorca-Baleares en el campo del Baleares y me viene el defensa que me marcaba, porque antiguamente yo era delantero, y me ha dicho mi entrenador que la semana que viene quiere que vengas a entrenar con nosotros. Y yo me quedé como diciendo, ¿y este qué me está diciendo ahora? ¿Sabes? Y terminó el partido y se ve que me esperaban un par de directivos, el entrenador, y hablaron conmigo, con mis padres, y al final pues esa semana terminó la liga y fiché por el Mallorca con 11 años y jugué hasta cadete B. ¿Qué diferencias notaste entre el fútbol base del Baleares y el del Mallorca? Bueno, es que antiguamente sí que es verdad que no es como ahora, que Mallorca y Baleares en fútbol base suelen marcar las diferencias. Son los dos clubes que dominan la cantera. Siempre hay otros clubes humildes que trabajan muy bien, porque últimamente hay muchísimos equipos de fútbol base que trabajan súper bien la cantera, y en la muestra está que ya no solo ahora es Mallorca y Baleares que compiten, sino hay muchos equipos que se meten luchando, La Salle, Peñarabal, San Francisco. Hay muchos equipos que compiten muy bien. Antiguamente no había tanta diferencia. Tanta diferencia de Mallorca a Baleares como ahora. Ahora, por ejemplo, juegas en algún equipo cualquiera y te llaman Mallorca, pues a muchos niños, pues Mallorca, claro, porque Mallorca ahora está en primera, el Mallorca ha evolucionado muchísimo, y al final, pues cuando te llaman Mallorca, te llevan a la ciudad deportiva y te enseñan todo, y al final pues el niño pues se queda que se cree que es Disneyland y acepta, ¿sabes? Y al final, pero antiguamente no había tanta diferencia, y fui normal, los entrenos eran un poco más exigentes, porque ya tenías un preparador físico, ya había como los cuerpos técnicos más cualificados, porque yo en el Baleares tenía entrenadores que te pegaban unos berríos y al final, y ellos pues era todo más metódico. Me acuerdo que el primer año que fiché en el Mallorca lo hicimos en San Fernando, donde está ahora el campo al lado del cementerio. Antiguamente el Mallorca fútbol base jugaba allí, y cuando pasé a infantiles es cuando jugábamos en el Miguel Nadal. ¿Y qué te llevó en ese momento a salir del Mallorca y acabar en La Salle? Bueno, pues al final son finales de ciclo. Yo hice año de alevín, esto pasa siempre y pasa ahora. O sea,
finales de ciclo hice Alevín, Infantil B, Infantil A, incluso con el Infantil A me subían con el cadete B muchos entrenos que estaba entrando Troviani, y bueno, pues al final cuando hacen la selección y hacen los cortes y hablan con las familias, pues no contaron conmigo, pero al final el fútbol no se termina ni en el Mallorca, ni en el Baleares, ni en ningún lado. Había muchísimos equipos. Yo era de Son Rapiña, todos mis amigos jugaban en el CIDE, y antiguamente Asaya CIDE era batallas campales, unas rivalidades, porque dos son de Son Rapiña, y casualmente todos mis amigos jugaban en el CIDE y yo en la Salle, y me fui fiché por la Salle también por cercanía, porque para no tantos kilómetros, que mis padres tampoco no hicieran tampoco mucho desplazamiento, y me iban dando al campo, y jugué de cadete, el cadete de segundo año y los 3 años de juveniles, de los cuales los 2 últimos años de juveniles nacionales perdimos 2 finales para subir, porque ahora no es como antiguamente, no es como ahora que sube primero, quedabas, hacías un playoff con Menorca Ibiza y subías. ¿Y qué crees que te aportaron esos años en la Salle? Todo te aporta cosas positivas. Evidentemente el fútbol no todo es bonito, siempre tiene momentos malos, y cuando eres joven pues tienes la cabeza en varios sitios, y el fútbol no es tu prioridad. Muchos chavales de antes su fútbol no era su prioridad, era para pasárselo bien, para divertirnos, un hobby, y no pensábamos como se piensa ahora cuando eres cadete, que tú puedes llegar a ser futbolista. A eso me refiero. Antiguamente no teníamos esa mentalidad. Yo iba a jugar a la Salle y yo no pensaba en cadete ni en juveniles, quiero ser futbolista. Y supongo que son las etapas más importantes de juveniles. Y no es como ahora, que ahora pues mucha gente piensa que quiere ser futbolista aparte de cadete y juveniles. Nosotros era para pasármelo bien, jugar y estar con los amigos, y seguir jugando y estar haciendo un deporte, que al final eso es también lo importante. ¿Y cómo fue el salto del fútbol juvenil al Génova? Nosotros mi último año de juvenil, el tercer año, recibí muchas llamadas de equipos de clubes de tercera. Claro, yo me podía haber ido a algún club de tercera en ese momento más importante, pero yo pensé, voy a ir a un equipo que está luchando por a lo mejor ascender o hacer playoff, y seguramente me tiré todo el año sin jugar, y pensé, Génova, equipo recién ascendido. Génova es un equipo que lo llevo en el corazón, porque me ha ayudado muchísimo en muchos años. Fue el equipo que más apostó por mí, en el sentido de llamar, de ser pesado, y al final también cercanía, al lado de casa. El único hándicap, el campo, que yo corría demasiado y el campo se me hacía pequeño. Y fiché por el Génova de tercera división. ¿Y qué tipo de jugador eras tú en esa época? Yo siempre he sido un jugador de mucho carácter. Evidentemente, cuando yo salí de juvenil, mi carácter era descontrolado, como cualquier chaval de ahora. Mi carácter era descontrolado, pero ese año en Génova pues aprendí muchísimo. Yo me acuerdo una anécdota. Yo el primer día de entreno con el Génova de tercera división, yo llegué cagado. Claro, sales de juveniles, mi primer entreno con amateur, tercera división, veteranos no como los de ahora, veteranos cañeros y de guerra, ¿vale? Y yo llegué cagado. Y llegué 1 hora y pico antes, cuando yo ya mejor llegaba 20 minutos antes y entrenaba. Llegué y me pasó una anécdota muy... Claro, te ríes, porque llegué, me senté en el vestuario y llegó un veterano, me dice, este es mi sitio. Y yo, vale, perdona. Me levanté, cogí la mochila
y hasta tres veces me tuve que cambiar y dije, bueno, a ver dónde me sienta. Al final casi me senté al lado de las duchas, en el suelo. O sea, son anécdotas, pero que aprendes, ¿sabes? ¿Y cómo fue el cambio de mentalidad de pasar de un fútbol formativo a un fútbol más de adultos? Al final el cambio te lo da la competición. El primer partido a mí me costó muchísimo empezar a jugar porque salías de juvenil, estabas rodeado de veteranos de guerra, que casi todos eran veteranos en ese momento, y cuesta jugar, pero el primer partido que jugué, que era antes de terminar la primera vuelta, y jugué titular, me dieron la bienvenida a tercera división. O sea, un salto de cabeza y me abrieron la ceja y me dijeron bienvenido a tercera. O sea, todo es más competitivo, y a partir de ahí ya no me quitó nadie, y fue aprendiendo, y de cada año te das cuenta de que lo que te da la competición es la intensidad y el ritmo. ¿Y qué aspiraciones tenías en aquel entonces, o era simplemente disfrutar? Yo es verdad que de pequeño es verdad que miraba fútbol y la tele, y mirabas el fútbol, mirabas la tele, pero no miraba el fútbol y yo pensaba, hostia, algún día me quiero ver allí. No, porque no tenía esa mentalidad. Yo jugaba fútbol porque me encantaba el fútbol, soy un enfermo del fútbol, y iba porque me gustaba. Yo en estas situaciones, yo ficho con el Génova y estoy tanto tiempo sin jugar, ya me hubiera ido y hubiera dejado el fútbol, pero no, yo seguí, fui constante y al final las oportunidades llegan. ¿Y cómo era el día a día en esos equipos? ¿Compaginabas el fútbol con estudios o No, yo dejé trabajo? de estudiar antes de terminar la ESO. Era muy mal estudiante, lo tengo que decir. Y mi madre y mi padre me dijeron que no quieres estudiar, pues a trabajar. Y empecé a trabajar por las mañanas y compaginaba trabajo y fútbol. Trabajo, fútbol, y eso fue mi tónica durante muchos años. Cuando empezaste a tener más minutos y más responsabilidad en el campo, ¿sentías algún tipo de presión? Bueno, y si sentías algún tipo de presión, ¿cómo la gestionabas? Presión ninguna, nerviosismo sí, porque yo siempre he sido una persona que antes de jugar, ese gusanillo y ese nerviosismo tienes, siempre me ha pasado, pero tienes que saber gestionar. Y aparte, yo caí en gracia y tuve muchísimo apoyo de muchos veteranos que en su principio me daban caña cuando llegué, pero que esa caña al final me ayudó a crecer, me ayudó a mentalmente ser más fuerte, y todo esa caña que me daban en los entrenos, en los rondos, que me daban patadas en todos los rondos, me decían, todo era porque al final tiene un sentido. Y mentalmente pues me hice más fuerte y me sentía más seguro, porque al final en minutos, lo que te da la competición y lo que te da los partidos es lo que te da el tener esa intensidad. ¿Tenías algún referente en esas primeras temporadas en el fútbol amateur? Pero de fútbol profesional del vestuario, de fútbol. Bueno, yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando empecé en Génova en tercera, yo, por ejemplo, Chisco Ferrer era un mítico, pero un miticazo de fútbol balear, que siempre iba con sus rastas y era un delantero, y sé que más caña me dio desde que llegué, pero al final somos amigos y le tengo que agradecer mucho porque me ayudó muchísimo, igual que Javi García, otro chico que es veterano también.
Al final todas esas personas veteranas son las que te agradecen y los que te ayudan. Aunque crees que van a por ti o te tienen manía, tal, no, todo lo hacen por un fin. Estuviste 2 temporadas en el campus. ¿Qué significó para ti y qué te aportó? Bueno, ahí en Génova bajamos de tercera ese año y el año siguiente renové con el Génova teniendo propuestas de terceras divisiones, pero yo al final, si estás a gusto en un sitio y te tratan bien, no es necesario cambiar. Hice un año más en Génova, hicimos playoff para subir a tercera, pero el club no se podía permitir volver a subir a tercera porque eran muchos gastos. Y pues ese año decidí irme al campus, a tercera división, y otra experiencia más. Los equipos de pueblo son más especiales en todos los aspectos. Me costó adaptarme, pero bueno, al final otro año más y otras experiencias diferentes. Y en la temporada 2008-2009 pasas hasta por 3 equipos. ¿Qué pasó aquel año para que hubiese tanto cambio? Refréscame, porque sé que me fui al Playas, después del campo me fui al Playas, hice un año en el Playas y ahí tuve en un impasse de parar de jugar al fútbol porque tuve un problema personal que bueno, salió por todos lados y tuve que parar de jugar hasta que me recuperé al 100% y después de eso volví al Génova porque fueron los que me arroparon al 100% después del problema que tuve, aparte de toda mi familia. Fue en momentos complicados que tuve que parar y paré una temporada y cuando estuve bien para poder empezar es como volví a empezar a jugar otra vez como si tuviera con la ilusión de un niño pequeño, ¿vale? Pues tuve que parar y el Génova me acogió, volví a entrenar y después de Génova ya pasé al Playas de Calviá, que el año Génova y después es que de un cacao y ahí terminé en el Génova. Ese año creo que terminé en el Génova y después me fui a la Soledad de tercera división, que tenían un super equipo. Mingo, un montonazo de equipos. Claro, porque en ese impasse, ya te digo, estuve medio año sin jugar por el problema personal que tuve y hasta que pude volver a jugar a fútbol volví a Génova y después de Génova me fui a la Soledad. Y después de la Soledad, ya te digo, me fui tercera división y me fui a la Peñarrabal. Si no voy mal equivocado, porque yo para las fechas soy... Sí, es lo siguiente que tengo, ¿ves? La Peñarrobal. Y bueno, ¿crees que es importante la salud mental en el mundo del fútbol? Yo creo que es lo que más importante, porque al final problemas tenemos todo el mundo porque somos personas. No, si fueran máquinas o si fuéramos robots seríamos la hostia. Cada persona tiene problemas y cada persona lo gestiona de una manera diferente. Hay gente que lo gestiona los problemas, se los lleva demasiado a un terreno que le pueda impedir o estar al 100%, y hay gente que bueno, pues intenta no llevárselo tan adentro, pero la capacidad mental es lo más importante que hay. Lo que nos mueve, lo que nos rige es la cabeza. Si tu cabeza está bien, físicamente y mentalmente vas a estar bien. Y bueno, volviendo donde íbamos, ¿qué recuerdas de tu etapa en la Peñarrabal? Bueno, en mi etapa en la Peñarrabal, yo allí entrenaba un equipo de fútbol, entrenaba infantiles y cadetes y Peñarrabal tenía ya muchos años amateur y hicimos un equipo de preferente
y con Rubén Sarrión de entrenador. Y ese año pues subimos a tercera división. Hicimos historia porque la Peñarabal nunca había estado en tercera división. Hicimos historia, que también eso es una cosa importante y es un dato que también es significativo. Y ese año, después de preferente, subimos a tercera división y jugué ese año en tercera división y bajamos de categoría, pero al momento. O sea, fue un año malísimo y bueno, fue un año complicado. Y en ese año que nosotros bajamos de tercera, el equipo de amateur de la Peña desapareció, por eso ya no tiene amateur, solo tiene juveniles. Y desaparecimos. Y después de esa mala experiencia terminé muy quemado. Ese año terminé muy quemado. Y decidí, hablando con la familia, con mi mujer, y dejar el fútbol. Yo ya estaba cansado de fútbol. Estaba cansadísimo de fútbol, decidí que me quería retirar y hasta que, bueno, me llamaron de Son Ferrer. Son Ferrer era un grupo de amigos. Yo de Son Ferrer fichamos Menú, fichó Chema su hermano, fichó un montón de gente de mi zona, de mi barriada, que ya habíamos jugado juntos en Génova, por ejemplo, Fran Soriano, el hermano de José Contreras. O sea, me volvió a entrar el gusanillo de decir, joder, voy a jugar un año más. Y siempre lo voy a decir, si no es por ese año que yo vuelvo y decido jugar a fútbol, yo no hubiera hecho los años que hice a nivel donde jugué. Porque yo soy una persona que no creo en las casualidades, yo creo que las cosas pasan por algo. Y si yo decidí volver a jugar, es que algo tenía que pasar y pasó. Que a mitad de temporada de Son Ferrer me llamó el Constancia, de Nico López. Ese año también me fui con la selección UEFA de tercera a los campeonatos de España, y ese año con el Constancia subimos a segunda B. ¿Y qué destacarías de tu paso por el Constancia? Bueno, al final cuando tú llegas a un equipo a mitad de temporada, siempre es complicado. Eres nuevo, es verdad que todo el mundo en el mundo del fútbol se conoce, yo conocía a mucha gente, pero claro, llegas a un equipo hecho. Y jugué bastante, te tienes que adaptar a otro nivel de entrenos, a otro nivel de exigencia, entrenar con gente que lleva muchísimos años en tercera división, incluso que algunos ya juegan en segunda B, adaptarte a todo esto, pues lleva su proceso. Yo me adapté bien, jugué bastante y ya te digo, y subimos ese año, hicimos campeones, justamente de las casualidades que hicimos campeones en el campo de Son Ferrer, y para que veas. Y nos tocó jugar en la final, como hicimos campeones, era un partido de ida y vuelta, y subimos en el 91 con gol de Mateo Ferrer y subimos a segunda vez. Ahí sigue. Y en la 13-14 es un año clave, que es cuando fichas por el Baleares. Bueno, el año subimos a tercera, a segunda B, y hago el año de segunda B con el Constancia. Después de subir del Constancia, ese año que subimos a segunda B, pues hay problemas con Nico López sale mal de Constancia y confeccionar la plantilla, yo decidí quedarme un año en segunda B. Y bueno, ya te digo, hicimos un año que nadie daba un duro por nosotros, hicimos un año espectacular y nos salvamos la última jornada. En el famoso partido contra el Mallorca B, que te comentaba antes, que había Don, que estaba Pablo Marín, Biel Compañ, Alberto, un pivote que también llegó a debutar en primera división, tenían un equipazo, y a nosotros, a Constancia, solo nos valía ganar. Ya te digo, era el último partido, Son Bibilioni llenísimo, y solo nos valía ganar. Y en el 87 metimos el 0-1 y yo en el 93 metí el 0-2. Y en ese año el Mallorca B bajó a tercera división y nosotros hicimos una promoción para no bajar y nos mantuvimos en segunda B. Y es el año siguiente que fichamos por el Baleares. ¿Y cómo será esa oportunidad de fichar por el Baleares? Bueno, pues
al final el Baleares ese año termina la etapa de Gustavo Siviero que pierden contra el Mirandés y el Lugo, esa famosa eliminatoria. El año siguiente hacen un año catastrófico y el Baleares estaba muerto. Y bueno, el documental del Baleares lo sale, o sea, estaba muerto. Y nosotros, era un equipo mallorquín, todos mallorquines y con Florín, que venía del Villarreal C, que no lo querían y nos lo metieron a nosotros, y un grupo de mallorquines y un grupo que éramos una banda, logramos devolver la ilusión a todos los balearicos. O sea, tuvimos que jugar un año en Magaluf por el estadio, todos los domingos el campo estaba lleno, o sea, hicimos un año. Para mí ha sido el año que me ha marcado todo, porque yo metí 5 goles ese año y es que tengo un montón de anécdotas. Antes de jugar, después comer McDonald's ahí en el autobús, éramos una banda, tío, pero no veas la banda. Éramos un grupo de amigos. Y cuando tú te juntas un grupo de amigos, porque ten en cuenta que nosotros 7 jugadores de Constancia de ese año de segunda vez fichamos con Nico López, más gente. Y éramos un grupo de amigos. Y siempre que te juntas con estos amigos, que al final tenemos muy buena relación con todos, te juntas con estos amigos, siempre sale esta temporada. Porque a falta de 2 jornadas salimos de playoff. Y fue durísimo, pero esta temporada, si no fuera por esa temporada, los balaricos estaban muertos. Y nosotros le dimos vida cada partido y cada semana. Y esto es la satisfacción, una de las satisfacciones que me da. Claro, yo hubo una temporada que paré, y cuando paré, claro, los 3 años de campo, y hay sitios que me ponen 3 años de campo. Yo en el campo no estuve 3 años ni de coña, estuve 1 año. Pero es que tú me lo ibas diciendo por audio y yo lo iba apuntando, digo, es que no me salen las cuentas. Claro, y en el copia-pega que te mandé, salía, pero me dice mi mujer, pero yo no estuve, y dijo, claro, debe ser el impasse, que no jugaba, y dijeron, Campos. Ah, puede ser. Claro, porque yo fiché por la Soledad. Estaba César Collado, Javier Raiz, Mingo. Teníamos un equipazo de locos, ¿sabes? Y ya ves, esa anécdota que yo jugué en Génova y se presentan 14 gitanos. Bueno, Paco Cortés es uno de mis mejores amigos. Paco Cortés estaba conmigo de segundo y Paco Cortés era el capitán ahí. Y se presentan porque su padre que en paz descanse, estaba enamoradísimo de mí, siempre. Y hay que ficharle. Y me llamaban y decían, no, yo prefiero otro año. Y hay que ficharle. Se presentan en un partido Génova contra no sé quién. Y se presentan, literal, 13 gitanos. De los 13 gitanos, el padre a la cabeza, el patriarca. O sea, un mastodonte. Y gitano, y se me ponen. Y justamente se ponen al lado, porque el campo de Génova nuevo. ¿Sabes cómo es el campo de Génova nuevo, no? Es pequeño, pero la grada está ahí, ves el campo para abajo. Y justamente mi mujer estaba aquí y los 15 gitanos, unos aquí y unos aquí. Y mi mujer aquí. Y estaban hablando. Y termina el partido y mi mujer se va. Cuando sale el túnel de vestuario, me dice, nene, que hay 13 gitanos buscándote. Digo, ¿qué has hecho? Y yo qué sé, ¿qué he hecho? ¿Qué cojones he hecho? Yo qué sé. Y al final vinieron para ficharme. Y al final firmé por la Soledad. Pero mi mujer cagada, nene, vámonos, no hay otra salida. Me decía mi mujer, no podemos irnos por otro lado. Y yo qué sé, ¿qué has hecho? Me decía. A ver, hay un montón de anécdotas. Del fútbol te deja un montón de anécdotas, ¿sabes? Y esa fue, ya ves, mi mujer, blanca. Y hablando, digo, de Juan Vic, y cuando yo subía, dice, nene, no subas, que te están esperando 13 gitanos. Ya ves, ¿sabes? Pero bien, tío. ¿Y qué se siente al vestir la camiseta del Baleares?
Bueno, al final el Baleares es un club histórico, es un club histórico, es un club con mucha historia detrás, hay mucho balearico que siente muchísimo. Yo siempre he dicho que el Baleares es una familia y el balearico es una afición, es un aficionado súper agradecido. Es verdad que, como todas las aficiones, lo que quieren es ver que sus jugadores se dejan el alma, como nosotros nos dejamos la piel en ese año que salimos del playoff y salimos ovacionados. O sea, nosotros terminamos el partido de Ontinyent, que fue el último, o sea, y sabíamos que no estábamos ya clasificados y vinieron 200, 300 personas a recibirnos. O sea, es una familia. Y yo me sentí muy a gusto, le tengo mucho cariño porque he jugado muchos años allí y es eso, o sea, una familia, y cuando estás bien en un sitio, eso es lo más importante. ¿Y qué recuerdas de esa primera temporada en el Baleares en la que lo juegas prácticamente todo? Ese año te podría contar 1001 anécdotas de jugar en Magaluf, que no es el césped de ahora, eran moquetas de estas que si te lo tenías que pensar para tirarte, porque si no estabas una semana con la pierna quemada. 1001 anécdotas, ver equipos como el Nasti de Tarragona, que con Lago Junior, con Chico Campos, llegar a los filiales que estaban acostumbrados a jugar, llegaban allí y pisaban el césped, hacían así y diciendo, y nosotros ahí todos, sí, eso es lo que os va a esperar, ¿sabes? 1001 anécdotas, éramos una banda, tío, pero éramos un grupo de amigos. Terminar antes de llegar por la noche o comer McDonald's, cenar McDonald's, hacíamos en las concentraciones lo que queríamos, y al final esa es nuestra esencia. Se juntó un grupo de amigos, nos creíamos que éramos buenos porque éramos una banda, nos creíamos que éramos muy buenos, y eso fue la clave del éxito, y la comunión con la afición, porque Magaluf a Palma hay una buena distancia, y que el campo del Playa de Calviá estuviera lleno de gente de todas las edades, es algo bueno hicimos ese año, y para mí es un año que me marcó muchísimo. Y después de esa temporada sales al Alcoyano, ¿cómo se da esa salida? Bueno, yo esperé hasta lo último, porque en ese año coincide que Baleares, los directivos salen, están a la espera de que la entrada de Ingo, y entre esperas, yo tuve ofertas para salir, no solo del Alcoyano, de más sitios, porque hice una temporada muy buena y hay mucha gente que se fijó, y al final no pude esperar más y fiché por el Alcoyano. Pues el Alcoyano, otro club histórico. Era mi primera vez que salía de casa, no fue el año que me esperaba. Empecé jugando, me tocó Óscar Cano, que es un entrenador que escribe libros para Guardiola, ya te puedes imaginar lo metódico que era. Empecé a jugar, y de la noche a la mañana deja de hablarme. Y eso que, por ejemplo, ese año, aparte de la liga, hicimos 3 eliminatorias antes para jugar a Copa del Rey. Yo metí el gol contra el Lleida, la última eliminatoria, que nos tocó el Bilbao, que jugamos en San Mamés. Y a partir de ahí, deja de hablarme. Y cuando un entrenador te deja de hablar, preocúpate, porque algo pasa. Y ahí ya, pues, el Baleares, tuve más ofertas de la península para irme, y al final mi mujer también se vino con las niñas, mi mayor iba a La Salle, pedimos el traslado a La Salle de Alcoy. Entre esto, estando en Alcoy, nace mi pequeña, y da vuelta, y dice mi mujer, y estuvimos hablando, y dice, vámonos otra vez a Palma. Y el Baleares, pues, que ya estaba Ingo,
me hizo un buen contrato y volver a casa siempre es bonito, y cuando volví ya está ahí. ¿Y qué te llevas de tus temporadas en el Baleares? Me llevo mucho a nivel de enriquecedor. Me llevo cosas muy positivas de cada compañero, porque al final es lo más importante. He jugado con jugadores que ni me pensaba podía haber jugado, gente que ha jugado hasta en primera división. Gustavo Siviero también lo tuve de entrenador y para mí fue una persona muy importante. He tenido el placer y el gusto de que me entrenara Christian Ziege. Christian Ziege, subcampeón con Alemania, Tottenham, Liverpool, Milan. Para mí eso ha sido un lujo, y de cada entrenador que yo he tenido he cogido pequeñas cositas que al final te tiene que servir para el futuro. Yo el Baleares he disfrutado mucho, me he sentido muy importante, hemos ganado la Copa Federación, hemos estado a punto de subir mi último año en Albacete, que perdimos en la prórroga en el último minuto. He vivido cosas muy bonitas y también he vivido cosas no tan buenas. Al final yo creo que el fútbol lamentablemente te da más decepciones que alegrías, pero esas alegrías las he vivido al mil por mil. Y vuelves al Constancia, la que será tu última temporada. ¿Cómo surge esa vuelta? Bueno, surge esa vuelta, termino de segunda B, yo ese año termino ya bastante tocado de la rodilla, con muchas infiltraciones, lo pasé muy mal y recibo equipos para ir de segunda B, pero yo no me veía mentalmente, lo que hemos hablado antes, yo no me veía mentalmente bien, porque la rodilla me daba muchísimos problemas y yo ya estaba pensando todo el día en la rodilla y mentalmente no estaba bien. Guillén Llaneras, que fue mi segundo entrenador el año de Nico López, y con Andrés Gistó, me llama y me voy a jugar ese año a Constancia, que ya ves, nos juntamos ahí, una de míticos, José Contreras, Pedro Mairata, Óscar Navarro, Mateu Ferrer, y Miguel Boades, que hiciste la entrevista hace poco, y incluso hicimos una broma y mandamos a Raúl día después, que se iba por los campos a hacer entrevistas, y le mandamos un tuit mío y en cachondeo: mira Raúl, aquí tiene la defensa más veterana de tercera división de toda España. Claro, yo tenía 39 años, Pedro Mairata 40 y pico, y Óscar y José Contreras otros 40 y pico. A ver, y le mandamos la foto y encima nos contestó. A ver. Y ahí pues terminando, sabía que al final la carrera de un jugador se termina. Uno lo puede estirar cuando pueda, claro, pero al final lo que te manda es el cuerpo, es estar bien físicamente. Entonces, se puede decir que te retiras un poco por las circunstancias, ¿no? Sí, me retiro también por las circunstancias, y me retiro también porque mi último año de jugar con el Baleares y la transición a Constancia, el Baleares, por mi trayectoria que he tenido en el Baleares, y porque al final siempre me he dejado la vida como jugador y he sido capitán también, pues me ofrecen un trabajo, me ofrecen trabajar en el club. O sea, difícilmente hay mucha gente que le puedan ofrecer trabajar después de tantos años, y eso es que piensas que has hecho las cosas bastante bien. Y me ofrecen trabajar, me ofrecen empezar de secretario técnico en el club, ayudando a Patrick, el año de Manin Mandiola, que no se salvaron, y estuve 5 años y tuve que dejar de Constancia ese año. Me dejaron terminar la temporada de Constancia y al final ya me retiré también, porque me dediqué 100% al Baleares en el ámbito en las oficinas, de secretario técnico, y bueno, y ahí he pasado
He estado 5 años en el Baleares después de jugar y he pasado por todos lados. Qué gracia me ha hecho lo de los gitanos. Buah, tío. Buah. Mira, y Paco... Sí. Y siempre lo cuento, yo tengo yo con ellos me llevo de puta madre, porque mira, Paco Cortés es mi segundo entrenador. Y Paco Cortés con 14 años, antiguamente se podía jugar a fútbol, sale a fútbol. Y nosotros jugábamos, con todos mis amigos, con Miguelín, que es nuestro amigo de Sonrapiña, jugábamos a fútbol sala en Sonrapiña y a fútbol. Y nuestro primer día de entreno estábamos todos de Sonrapiña, los amigos, esperando que nos abran el pabellón y llega un coche, un Toyota grande verde con la música de flamenquito, y es Paco con su primo. Y yo digo, ¿y estos qué son? ¿Y estos qué son? Y digo, claro, Paco Cortés yo tengo 14, tenía y él 15. Y venían todos los dos sin carné, con la música de flamenco. Y digo, madre mía, los dos gitanos que tenemos aquí. Y de ahí nace nuestra amistad. Incluso hubo un partido que no pudimos jugar en Sonrapiña porque nos clausuraron el campo porque nosotros estábamos talados de la cabeza. Y Paco dice, no hay problema. Y fuimos a jugar a Sonbaña, un partido, era Sonrapiña-Sonriera. Sonriera antiguamente también era Sonbaña. Y madre mía, jugábamos contra el Galasó, un equipo de Santa Ponsa. Mira, cuando llegamos nosotros allí, a Sonbaña para jugar, llega el equipo contrario y algunos no querían ni entrar. Y tuve que venir a todos los gitanos, venga, pasar, que no pasa nada. Digo, madre mía. A ver. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia como segundo entrenador en el Baleares? Espectacular. Aprendí muchísimo. Tuve la suerte y es mi amigo de tener a Xavi Cal, que ahora está de segundo en el West Bromwich de segunda división inglesa. Increíble, aprendí muchísimo, es un 10 como entrenador, un 10 como persona. Estuve en muchísimos partidos con él, conseguimos un ascenso a primera ref. Y ese año en primera ref estuvimos muy bien, hicimos la Copa de Reyes que eliminamos a dos primeras, que previamente eliminamos en un viaje de casi 3 días y eliminamos a un equipo de segunda B con gol de Xavi Llinar en el último minuto de cabeza. No al Barbastro, no al... Un equipo que madre mía. No, pues era algo así, porque lo miré metió anoche. Xavi Llinar metió el gol de cabeza en el último minuto de la prórroga. Metió el gol y a ver, nos volvimos locos. Y a partir de ahí, pues, mi experiencia como de segundo entrenador del Baleares ha sido increíble. He aprendido muchísimo y tengo que agradecer a Xavi Cal y bueno, y a todo el cuerpo técnico, que es lo que aprendí, porque aparte yo he sido jugador y al final también cuando tú eres jugador de fútbol el trato con los jugadores es más cercano, o sea, nos hicimos una piña, todo el mundo nos llevábamos bien, por eso en la temporada que hicimos todo el mundo nos llevábamos bien. Yo era una persona que no me veían como un segundo entrenador, pero cuando eres jugador conoces los problemas que pueden tener ellos y te acercas más, y al final para mí fue una experiencia increíble. Y en esa etapa vives la gran Copa del Rey del Baleares, como hemos dicho. ¿Qué recuerdos tienes de aquel torneo? Buah. Ahora mismo veo fotos y de loco. Y cada vez que cada año hay una Copa del Rey me vienen recuerdos. O sea, me vienen recuerdos de ver a Quique Sánchez Flores cuando le mete 5 al Getafe con el 11 titular, que Quique Sánchez Flores no salió ni del banquillo en todo el partido, ¿sabes? O sea, fue espectacular. O contra el Celta, te toca un Celta de Yago Aspas, que hizo una alineación mezclando titulares y suplentes
y nos vamos en el descanso ganando 1-0 y en el descanso hacen 4 cambios y salen Yago Aspas, sale Brais Méndez, sale no me acuerdo quién más y nos empatan y yo miro a Xavi Cal y digo aviones y ya ves tú, y metimos el segundo gol espectacular y nos toca el Valencia y el Valencia le plantamos cara, pero ¿qué pasa? Que ya sabemos cómo son los equipos de Bordalás. Y el Valencia era, físicamente eran unas moles. Nos meten el minuto 1 y ahí se acabó. Es nuestro sueño de Copa, pero increíble. ¿Y cómo sale la opción de ser el primer entrenador del Campos? Bueno, pues porque yo tenía ganas también de empezar a entrenar. Yo llevaba muchos años en el Baleares, compaginado también la dirección de la cantera. Yo necesitaba un cambio. Como tenía muchas ganas de empezar un proyecto como entrenador y recibo una llamada del Campos, nos entendemos súper bien, confecciono una plantilla porque gracias también al nombre que he podido tener aquí y por todos los años me ha sido también mucho más fácil poder llamar a jugadores. Y el primer año de entrenar, en el año del centenario, subimos a tercera división. Bueno, como has dicho, conseguís el ascenso. ¿Cómo vives ese momento? Conseguimos el ascenso quedando segundos o terceros en liga, ahora lo mismo no me acuerdo. Tenemos que pasar 3 eliminatorias, porque primero hace enfrentamiento directo. Nos toca la primera eliminatoria el Inter Ibiza. Cuando vimos el Inter Ibiza a partido único, allí, el Inter Ibiza, un equipazo, y decimos, ¡buah! Pues nos lo creímos, y ganamos 1-2. En la segunda eliminatoria nos toca el Ferrerías de Menorca, y como nosotros tenemos el factor campo porque estuvimos mejor clasificados que ellos, ganamos al Ferrerías. Y la última eliminatoria nos toca el Cardesal, que el Cardesal hizo campeón en el otro grupo, pero como perdió la eliminatoria contra el Midtjorn, fue a la repesca y pasó a la final. En la ida quedamos 1-0, donde fuimos mejores y pudimos sentenciar, y nos vamos a la vuelta, nos empatan, y el partido en el minuto 93 metemos el gol del empate y se desata la locura en Cardesal con medio pueblo allí de campo. Se desata la locura en el 93 y subimos. Y esta temporada, tras 7 jornadas, si no voy mal, te despiden, que es un despido injusto para muchos. ¿Cómo se da esa salida y cómo te sienta a ti a nivel personal? Bueno, a nivel personal me sentó bastante mal, pero yo me voy con la cabeza bien alta del trabajo que hicimos. Nos dejamos el alma, nos dejamos la vida y a la puesta estará que el primer año que cogemos un equipo lo subimos a tercera división. El año ese, claro, como decimos aquí en mallorquín, recoñafa riura. Y todo era alegría, pedías al presidente cosas y todo tal. Empieza la pretemporada, bueno, antes de empezar, confección de plantilla, problemas, todo eran problemas, pero aceptamos el reto. Y después de 7 jornadas, un equipo recién ascendido con una media de edad de 19 años, que ninguno había jugado en tercera división, creo que íbamos donde teníamos que estar. Suceden cosas extradeportivas, suceden bastantes cosas que ya le he contado en su momento y excusas y salimos. Yo me quedo, cuando salgo, la cantidad de llamadas que tuve de jugadores, cantidad de WhatsApp de jugadores, cantidad de entrenadores de aquí de Mallorca. Me llamó un montón de gente de la radio. Me quedo con todo esto, es lo que más
más impulso te da a que has hecho un buen trabajo. Y eso es lo que me quedé con la salida esa. Y decido un break, terminé bastante quemado y después viene la experiencia actual. Sí, que estás en el Paguera, ¿cómo se da? Bueno, se da que yo estoy en mi casa, me encanta el fútbol, entre semana en casa por las tardes, los fines de semana mordiéndome las uñas, sin poder entrenar, sin poder dirigir. Me llama Rume, me llama Ernesto y Trujillo, dos miticazos también, que han jugado muchos años en segunda división B y en tercera. Ernesto, uno de ellos capitanes, me llama Rume, que también lo conozco, por favor, haznos un favor, vente a Paguera. El Paguera es un equipo que se creó el año pasado en segunda regional, que subieron, y decido ir, salgo de tercera división y lo más fácil para mí hubiera sido, me quedo en casa, pero decido ir, llegamos allí, el equipo va sexto, cuando nosotros llegamos, y a día de hoy, y con un partido menos, si ganamos nos metemos a un punto del segundo, o sea que estoy disfrutando porque tengo un grupo en Paguera que están todos locos de la cabeza, pero son increíbles. ¿Y qué diferencias notas entre ser segundo y ser primero entrenador? Bueno, porque al final el primer entrenador es el que está en el foco de todo. El segundo entrenador es la mano derecha. Cuando tú decides tener un segundo entrenador, es tu mano derecha. Y tu mano derecha, yo por ejemplo con Paco, o mi etapa en Paguera con Paco, en el Campos, yo me he peleado mucho con Paco. Y discutimos, porque yo soy el de carácter fuerte y él es el que calma muchas decisiones, porque si hubiera sido por mí, me hubiera cepillado media plantilla o hubiera hecho cosas que Paco ve otra cosa. El tener un segundo entrenador es tener tu mano derecha, y al final te ayuda a tomar decisiones, a corregir y a gestionar un vestuario. Pero evidentemente el foco de todo es el primer entrenador. Y bueno, ya pasando ya para el final, unas preguntas. ¿Hay algún entrenador que te haya marcado más de lo habitual? Yo creo que de todos, para mí todos los entrenadores han sido especiales. Verdad que cuando no juegas, el entrenador no se entera, entrenador no sé qué, entrenador no sé cuánto, pero ahora que tú eres entrenador, y lo digo, el entrenador no es justo. El entrenador no es justo, no va a ser justo nunca con ningún jugador, ni con una alineación, ni con una convocatoria, ni con un cambio, no va a ser justo. De todo eso he aprendido. Es verdad que con Nico López, la unión que tuvimos con Nico López, creo que no la hemos tenido con ningún entrenador. La unión que teníamos, porque Nico López lo bueno que tenía es que te decía, si eras tonto te lo decía a la cara, ¿sabes? Pero te lo tomamos a bien, porque era Nico. Gustavo Siviero también era una persona súper metódica, yo disfruté muchísimo con él, y con Cristian Ciego lo mismo, y Josico y todos, de todos he aprendido, pero sí que es verdad que estos son los que más cositas he podido aprender. ¿Tu momento más feliz y tu momento más triste en el fútbol? Yo creo que mi momento más triste es cuando lo tienes que dejar. Yo cuando decide el momento de dejar el fútbol, yo creo que es el momento más triste, porque han sido muchos años de pasarlo bien, de pasarlo mal, de buenos momentos, de malos momentos, de aprendizajes, de cada año aprendes, de vivir cosas increíbles. Yo nunca me hubiera imaginado haber jugado contra el Bilbao, nunca me hubiera imaginado muchas cosas que viví en el fútbol, pero lo más triste es cuando lo dejas. Y los mejores momentos, todos los que te marcan. El último partido con el Constancia contra el Mallorca B, cuando ganas la Copa Federación, cuando juegas en San Mamés, cuando
Todos los buenos momentos son esos. No te podría decir uno, imposible. ¿Y qué valores intentas transmitir ahora a tus jugadores? Bueno, al final yo intento transmitir el valor, lo mejor y lo más importante que hay en lo que yo pienso y lo que yo les inculco en mi corta etapa de entrenador que estoy empezando, pero bueno, de momento me está yendo bien, es el compromiso. Cuando un jugador tiene compromiso, es lo más importante, porque ese compromiso hace que todos los tengan, y un jugador comprometido con tu proyecto te hace mejor a ti y tú haces mejor a ese jugador. Y la palabra equipo es lo más importante. Tú puedes ser muy bueno individualmente, tú puedes ser un crack, pero si no corres, si no trabajas y si no tienes esa perseverancia, no me sirve. ¿Y a veces te sigue picando el gusanillo de meterte ahí a jugar? Sí. Mira, justamente esta pregunta es que ayer es que fue genial, porque ayer fuimos en cuadro, jugamos contra el Urba y ayer fuimos en cuadro por trabajo, por gente que está enferma, gente que han operado, y nos fuimos con 15 jugadores, de los cuales 2 no podían jugar. Y yo tengo ficha de jugador actualmente porque no vengo de tercera división, y al estar en la española no puedo tener ficha de entrenador para poder dirigir. Y me han tenido que hacer malabares y tengo ficha de jugador. Y yo toda la semana a los chavales les decía, y ya veréis como yo en el minuto 80 saldré de delantero tanque y meteré el gol, y todos se partían el culo. Mandé una foto al grupo que tenemos con los jugadores, con mi ropita bien preparada, con mi bolsita, o sea, para que veas. Claro, al final físicamente tengo 41 años, físicamente es verdad que la edad es importante, yo siempre me he cuidado, físicamente estoy bien, lo que pasa es que el cuerpo no va como la mente, pero sí, muchas veces, y me he metido a jugar muchas veces en los entrenos, pero a 10 minutos estaba muerto. Si tuvieras que quedarte con un solo equipo de tu carrera, ¿cuál sería y por qué? El Baleares. El Baleares es donde he pasado mis mejores momentos deportivos, a nivel deportivo, y donde he disfrutado mucho de jugar ahí. Es verdad que es muy relativo, porque cada club te ha dado algo, pero donde he defendido más años la camiseta y donde he podido ser capitán también y transmitir es el Baleares. Bueno, y ya última pregunta, ¿te sientes más identificado con la figura de jugador que fuiste o con la de entrenador actual? Yo intento transmitir ahora a mi etapa de entrenador lo que yo era de jugador. Yo no era el más técnico, yo no era el jugador más técnico, pero yo corría, trabajaba, me dejaba la piel y lo daba todo por la camiseta, y eso y era un jugador demasiado intenso, y eso es lo que intento transmitir. Todos mis equipos, el campo subió porque éramos un equipo de pesados, de cojones, no parábamos de correr, y aparte teníamos gente que tenía calidad, pero esos mismos que tenían calidad son los que corrían, y en el parque era lo mismo. Es correr y ser intensos, más que rival. Bueno, pues hasta aquí el 5º capítulo de Alias en Joc. Muchas gracias por venir y por apoyar el proyecto. Y mucha suerte de cara al futuro. Muchísimas gracias.